para compartir con vosotros es lo que voy a compartir hoy, porque en aquella ocasión estaba pachucho y al final no pude hacerlo. Y Andrés, que siempre está al pie del cañón, ¿no? Pues me tomó el relevo y lo hemos pospuesto hasta hoy. A raíz de esto, me gustaría comentar que María Ángeles y yo queríamos agradecer mucho a la congregación de todo el tiempo que habéis estado orando por mi salud. Entonces, sabéis que después de la última operación, a los meses tenían que hacerme un TAC para ver cómo estaba el tema del tumor y ya me lo hicieron la semana pasada y ahora estábamos pendientes de que me llamen para ver los resultados del TAC. Pero la endocrino nos llamó por teléfono y dice, bueno, te llamarán para decirte el resultado, pero quiero adelantarte qué es lo que pasa. Y entonces me dijo, bueno, al darte la radioterapia, la intención era delimitar la zona del tumor y que no vuelva a crecer más. Dice, entonces en el TAC lo que se ha visto no es que no crezca más, sino que ha reducido. Entonces, estamos muy contentos y muy agradecidos al Señor y también agradecidos a vuestras oraciones. Bueno, esto es una señal de que orar no es hacer algo en vano. Así que, hermanos, cada vez que hablamos de la reunión de oración y así, tenemos ahí una posibilidad muy importante de poder hacerlo en compañía, no cada uno en nuestra vida personal, ¿no? Y es muy bueno. Y todos los que hemos orado alguna vez por algo y hemos visto resultados, teníamos que compartirlos para que los demás se animen. Hay que orar más, pedir más, pero para todo esto hay que estar más cerca del Señor. Amén. La predicación de hoy. Bueno, se está viendo ahí un dibujito y os voy a contar otro secreto. Esto era una predicación de hace un mes. Cuando ya la tenía preparada para este fin de semana, el viernes, dando los últimos retoques y haciéndome los apuntes y las cosas, lo guardé y dije, bueno, voy a utilizar una tablet que tengo en casa, porque dentro de la tablet puedo ver yo los dibujos, pero puedo ver también a la vez los apuntes que he hecho. Es una chuleta. ¡Qué maravilla! Esto es maravilloso. Pues me lo apunté todo y el sábado había desaparecido todo. ¿Será que soy muy torpe? No lo sé. Bueno, el caso es que ayer otra vez ya estuve preparando todo, ya lo tengo todo bien, espero que la técnica me acompañe, porque la verdad que es que preparar esta predicación me costó mucho, porque me veo muy implicado, muy reflejado en la misma, ¿no? Y de la misma manera que a mí, de alguna manera me ha confrontado, pero me ha dado aliento, espero que a vosotros también. Entonces, como los apuntes y todo eso los tuve que ir haciendo ayer un poco deprisa y corriendo, voy a decir así, necesito vuestra ayuda. Ya sabéis que yo siempre pregunto para que me contestéis, pero hoy mucho más. Entonces, el dibujo este es el que sería la introducción de la predicación, pero no tiene título. Necesitaría, entre vosotros, que me digáis qué es lo que veis ahí para poder ponerle un título a la predicación. Vemos lo que es, pero quiero que nos centremos en las personas. Las personas que están allí, ¿qué son? ¿Qué os parecen a vosotros que son para poder poner el título a la predicación? Los discípulos. Mira que yo había pensado, apóstoles. ¿No se os ha ocurrido a nadie apóstoles? ¿Habéis contado cuántos están? El título. Discípulos de Jesús. Me gustaría que hubierais alguno compartido también el tema de son apóstoles, para poder crear un poco de debate, porque a ver qué es un discípulo y qué es un apóstol. Discípulo. La palabra viene del griego koiné y significa pati, alguien
que se involucra en el aprendizaje a través de la instrucción de otro. Aprendo, pero no para ganar o adquirir conocimientos, sino para poder aplicarlo todo en otras vidas y enseñar a otros lo que he aprendido primero. De aquí viene la palabra del discipulado, que es preparar a otros para que esos puedan a su vez preparar a otros. Apóstol, buscamos también en el griego, viene de una palabra muy difícil que es apóstolos, es muy difícil porque es de griego, y quiere decir, como muy bien habéis dicho, enviado. Los apóstoles, que aquí tenemos una representación de ellos, eran personas que escogió alguien. ¿Quién escogió los apóstoles? Jesús. Vale. A los discípulos, ¿quién los escoge? El maestro, que los va a discipular. Los escogió Jesús. En aquel entonces, la misión de los apóstoles, que eran enviados, tenían un fin importante, que era establecer la base de las iglesias que se iban a establecer. Vale, entonces no podía ser cualquier persona el que iba a ser enviado. Había que cumplir una serie de requisitos. ¿Cuántos eran los apóstoles? 12, muy bien. Pero después hubo algún apóstol más. Hablamos de Bernabé y algún otro, ¿vale? Pero son los únicos que desde el Nuevo Testamento y después de la muerte del Señor, los únicos que son enviados a establecer las bases de la Iglesia. Las bases de la Iglesia que estaban fundamentadas en la piedra angular que es la piedra angular que es Jesucristo, ¿vale? Y en esa base es donde se establecían las iglesias. Un testigo, entonces, tenía que cumplir 3 requisitos. ¿Alguien? Un testigo no, un apóstol. ¿Alguien sabe qué 3 requisitos eran? Testigos de la resurrección del Señor Jesucristo. Siguiente, tenían que haber sido escogidos por el Espíritu Santo, como podemos verlo en Hechos 9:15. Y el tercer requisito importante, este es el que se nos olvida siempre, ¿sabéis cuál era? Tener la capacidad de hacer señales y milagros. Estas eran las 3 pruebas de que era un apóstol, de los verdaderos apóstoles, ¿no? Hoy en día hay apóstoles también. Sí. La idea de apóstol, como tal, lo que estoy explicando ahora del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero del principio de la Iglesia, era establecer las bases de la Iglesia. Pero ya las bases están establecidas. Entonces, hoy en día, un apóstol tal y cual eran los 12 apóstoles y alguno más que vino después, como Pablo, por ejemplo, ya no existen hoy. Sin embargo, en Hechos 2:40, en Mateo 28 hay un mandato que es para cada uno de nosotros. ¿Quién se acuerda cuál es el mandato? Entonces, hoy en día, todos, Fabián ya ha dicho que somos sacerdotes, pero somos también apóstoles en el sentido de que somos enviados a predicar el Evangelio. No a establecer iglesias como bases que podemos hacerlas a nuestro gusto, no. Tenemos que ir a predicar el Evangelio para salvación de las personas. Un discípulo comienza con el aprendizaje y continúa con la práctica del aprendido. Jesús, vemos esta situación ahora. Ahora sí, pregunto, ¿qué es lo que vemos en la escena? ¿Qué estaba haciendo ahí los apóstoles o los discípulos con Jesús? ¿Qué estaban haciendo los apóstoles ahí con Jesús? Celebrando una fiesta. Bienvenido, ha dicho, la Pascua. Estaban celebrando la Pascua. Y poco antes Jesús les había dicho, ¿cuánto he deseado celebrar con vosotros esta Pascua? Entonces estaban allí en las fiestas
Normalmente de Pascua se hablaban de cosas de la Torá y así, y se enseñaba. Y Jesús les estaba enseñando. Justo antes de esta escena estaría el tema del lavamiento de pies. Jesús da un ejemplo a todos de servicio, de cómo él, siendo el principal, era el maestro de todos los discípulos, les enseñó a que deberían servir. Y dijo que deberían servirse los unos a los otros, y esto es aplicable a nosotros también. Después del lavamiento de los pies, se sentaron otra vez y ocurrieron algunas cosas. Pero vamos a ver, ahora sí, las personas que tenemos aquí. ¿Alguien reconoce a alguna persona? Sabemos que es un dibujo, que no tenemos las imágenes verdaderas y tal, pero por la imagen en sí, al que tenemos que reconocer sí o sí es a Jesús. ¿Reconocemos que está Jesús? ¿Sí o no? Sí. Vale, entonces los demás, ¿sabéis los nombres de todos los que había ahí? Mi pregunta para vosotros hoy, ¿a quién le gustaría haber estado allí? A mí. ¿Cómo? 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, yo creo que la pregunta es clara. ¿A quién le hubiera gustado estar cenando la Pascua, celebrando, porque estaban celebrando con Jesús? A todos los creyentes. Amén. Y sería algo maravilloso. Bien. Allí Jesús les está exhortando, como hemos dicho, pero están celebrando, están en un ambiente distendido, contento, pero Jesús les dice, versículo 18 de Juan, en el capítulo 13, que no lo vamos a poner ahí, pero para que lo sepáis, dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y esto era de una profecía, y él empezó a explicarles esto y a hablarles de esta profecía. ¿Recordamos qué ambiente era? Un ambiente de fiesta, estaban de celebración, de la Pascua, todos allí, jiji, jaja, y Jesús empieza a explicar esto. Y dentro de los que hay allí, alguien ha reconocido antes a un discípulo que se llamaba Juan. ¿Por qué? Ha sido por aquella parte. ¿Quién ha dicho que reconoce a Juan? El que estaba sentado cerca es, como dice Yay, el discípulo amado. Y hermanos, ese es el verdadero tema de la predicación. El discípulo amado. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba reclinado sobre Jesús. El de la cercanía que decía María Ángeles y que ha dicho después Yay. Había uno, no dice el nombre de Juan, pero es el discípulo amado el que estaba reclinado sobre Jesús. Simón Pedro, ¿dónde estaba? En este dibujo pone así, pero para mí que estaba un poco más lejos, estaba en la otra punta de la mesa. Porque dice, Simón Pedro hizo señas a ese discípulo, al discípulo amado, y le dijo, pregúntale a ver quién es. Si hubiera estado más cerca, no hubiera necesitado hacer las señas. Pregúntale a ver quién es. ¿Sí o no? Versículo 25. El discípulo amado le dice, Señor, ¿quién es? Yo me imagino que la escena es así. Está Jesús, está el discípulo pegado donde su pecho. Y le dice, Señor, ¿quién es? Suave, no dice, Señor, ¿quién es? ¿No? Y el versículo siguiente le contesta Jesús, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. No dijo, el que unte el pan, o que coma el pan que yo voy a untar, este es. Porque si no lo podía haber dicho quién era en voz en grito al principio, ¿no?
Acto seguido, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Dónde estaría sentado Judas Iscariote? Cerca de Jesús. No se tuvo que levantar a darle el pan, lo untó y se lo dio. En el dibujo, ahora con las letras no se ve, pero se representa un cojín y una cama, que es como comían así recostados, vacía. ¿Alguien se había tomado la molestia de contar cuántas cabecitas había? Había 12, pero uno era Jesús. Entonces había 11 discípulos, además de Jesús. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Lo que vas a hacer, y esto ya lo dice en voz alta, así un poco más normal, lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. ¿Y por qué digo que no lo dijo público así? Ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué Jesús dijo esto. Ya no lo dijo en voz baja, respondiéndole a Juan, o al discípulo amado, que también le había hablado en voz baja. Esto se lo dijo ya más alto. Más adelante vemos en los siguientes versículos que ninguno entendió por qué había dicho esto, porque pensaban que como llevaba la bolsa, pues le tenía que irse a comprar pan o hacer algún recado, alguna historia. Pero nadie entendió que él era el discípulo que le iba a traicionar. Interesante. ¿Qué hemos visto en esta escena? Que yo, como buen actor, la he dramatizado muy bien. Solamente hay un discípulo, aparte de Jesús, que conoce la identidad del traidor. Solamente hay uno. ¿Quién es? El discípulo amado. ¿Por qué conoce la identidad? Porque Jesús mismo se lo ha revelado en confianza y en secreto. Este es el discípulo amado. En lugar de sentarse en una mesa normalmente era símbolo de, tal y como se sentaban, era símbolo de importancia para el anfitrión. Si el anfitrión era Jesús, los que se sentaban más cerca del anfitrión eran los de mayor cargo, los de mayor relevancia, ¿no? Pues ahí estaban, cerca de él, el discípulo amado y Judas, los más cercanos. Y Pedro, que era el que tenía una posición un poco destacada porque era el bravucón del grupo, en ese grupo de los 12, ¿dónde estaba sentado? No sabemos si 3 espacios más allá, pero más lejos de esos 2 lugares de importancia, ¿no? Y lo hace porque hemos visto que hacía las señas y tal. ¿Quién es el que tiene valor para hacer la pregunta crucial? El discípulo amado. Es el único que se atreve a preguntarle a Jesús directamente quién es. ¿Los demás creéis que no querrían saber quién es? Pero no le preguntaron. Nadie preguntó así. Todos se quedaron en shock sin saber. Y vemos que el discípulo amado es el que está más cercano a Jesús para poder escuchar. Ahora me ayudáis vosotros a ver qué características podemos ver aquí del título de la predicación de hoy, del discípulo amado. Características del discípulo amado. Os pongo un ejemplo. Tiene intimidad con Jesús. Porque estaba ahí cercano, recostado donde su pecho, Juan. Tiene intimidad con Jesús. ¿Qué tipo de relación tenía? Una relación de ternura y confianza. Si no estáis de acuerdo, me lo decís. Discípulo amado, intimidad con Jesús, una relación de ternura y de confianza.
escucha la voz de Jesús, escucha lo que Jesús habla en secreto, escucha sus secretos. Y luego, cuando conoce algún secreto de Jesús, está atento a sus respuestas. Características del discípulo amado. Intimidad con Jesús, tiene una relación de ternura y confianza con Él, le escucha y está atento a las respuestas. Pues esta es la primera vez que aparece el discípulo amado en el Evangelio de Juan. Después de la cena está el arresto de Jesús, todo el tema de la pasión que conocemos y su crucifixión. Y entonces esta es la segunda vez donde aparece el discípulo amado, que es en Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. ¿Quiénes estaban a los pies de la cruz? Estaban las mujeres, familiares y amigas, digo por María Magdalena, de Jesús. Pero entonces dice el versículo 26, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que amaba, a su lado, al lado de su madre, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Estar a los pies de la cruz, ¿qué os parece que tenía que ser? Escena triste, todo lo que queráis, pero peligroso. ¿A quién crucificaban? A los que eran enemigos del imperio y a los malhechores. Cuando alguien estaba viendo los últimos momentos allí en duelo, ¿qué podía pensar los jefes? Este es un compinche. Te voy a poner el ojo tú, vas el siguiente. Por eso no había muchos apóstoles más ahí, muchos discípulos más ahí. Pero estaba el discípulo amado, a los pies de la cruz, corriendo un gran riesgo. Y es interesante que Jesús, cuando lo ve, lo que le dice, mujer, este es tu hijo, y a él le dice, esta es tu madre. Jesús podía confiar en el discípulo amado y que iba a cuidar muy bien ¿de quién? De su madre. ¿Por qué se la confía a Juan o al discípulo amado y no a los hermanos de Jesús o a alguien más? Confiaba en él y en ese momento, hace mucho tiempo que la Biblia no habla nada de José, del padre de Jesús, por lo cual se supone que estuviera muerto, y María era una mujer viuda. Entonces era una mujer que dependía siempre de un varón. Entonces, el varón del que dependía María era de su hijo mayor, que era Jesús. Si moría Jesús, ¿cuál era la situación de María? Se quedaba desamparada. ¿Podían atenderla sus hijos, el resto de los hijos? Sí, pero en este momento no creían en Jesús. Entonces, para Jesús era más importante que estuviera con el discípulo amado en el que confiaba. Bueno, características de este discípulo amado. ¿Alguien ya lo ha leído? Si sale, bien, y si no lo leo yo. Permanece con Jesús en todo momento. Todo lo he puesto en mayúscula porque es incluso en los momentos de peligro. Sin embargo, el discípulo amado permanece con Jesús en todo momento. Y la segunda característica que yo he encontrado aquí, si quiere pasar, es que se hace cargo de la familia de Jesús como si fuera la suya. Ahora nos podemos hacer nosotros cargo de María. Entonces, ¿quién sería
en nuestros días la familia de Jesús? Los hermanos. Entonces, el discípulo amado tiene que hacerse cargo de los hermanos de la Iglesia que es la familia de Jesús, como si fuera la suya. Cristo estaba en la cruz y esta escena viene después de eso. ¿Qué podría representar? La resurrección de Jesús. Entonces, Juan es bajado de la cruz, enterrado en esas cosas. Perdón. Jesús, yo es que la neurona me va un poco lenta. Jesús es bajado de la cruz, enterrado en una tumba que estaba cerca, y era el fin de semana, los judíos no podían hacer nada, por eso la urgencia del enterramiento y de todo. Y el lunes, bueno, el primer día de la semana, que sería domingo, el primer día de la semana, hay una mujer que va corriendo, bueno, que va a la tumba. ¿Quién era? Lo vamos a leer ahora, pero bueno, vamos a leerlo directamente, venga. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Estamos en Juan 20, los versículos del 1 al 9. Así que fue corriendo a ver ¿a quién? A Simón, Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Esta es otra vez, una vez donde sale el discípulo amado. Y les dijo a Pedro y al discípulo amado: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Por aquí dicen, era más joven. ¿O estaba más preparado, Luana? No. Podía ser que era más joven o que estaba en mejor condición física. Si corro yo, me gana cualquiera. El discípulo amado llegó el primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Esto me llama mucho la atención. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Lo mismo que el discípulo amado, igualito. Llegó y entró. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Esto tiene toda su explicación, pero cuando llegue aquí Andrés en sus predicaciones de Juan lo explicará. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Aquí alguien dice que no, en ese momento es que creyeron, es cuando se convirtieron, porque creyeron. No, aquí de lo que creyeron era que entendieron la necesidad de que Jesús resucitase para que todos nosotros pudiéramos resucitar en su día. Entonces, ¿por qué llegó Pedro más tarde? Porque corría menos. Pero posibles causas, el discípulo amado era más joven, es lo que la tradición por lo menos dice, que era el de los apóstoles el más joven, pero me llama mucho la atención la actitud cuando llega al sepulcro y no entra. ¿Por qué pensáis que no entró? ¿Le dio miedo? Nadie sabe. Yo veo una actitud sumisa. ¿Él pudo entrar? Sí, pero no lo hace y espera al que viene tras, que era más anciano y que era el que tenía más relevancia en el grupo de los 12. Tenía más autoridad. Él, pudiendo hacerlo, no entra y deja que llegue el que tiene más autoridad y entre el primero. Si pasamos ahora todo el texto,
llegamos a las características del discípulo amado aquí. ¿Qué dos características hemos visto para el discípulo amado? En primer lugar, que corre. ¿Pero para qué? Para ver al Señor y creerle. Y vale, y otra característica sería la de su posición. Pudiendo hacer las cosas él mismo, respeta a los líderes. Vamos a ver la cuarta escena. ¿Pasamos? Vale, ¿qué vemos ahí? Están ahí pescando. Cuando Jesús ya... Claro, y no se rompen. Cuando Jesús desapareció, ¿qué pasó con los discípulos que se quedaron allí? Creció el desánimo. Y Pedro, que era jefe, dijo, yo me vuelvo a mi trabajo, me vuelvo a la pesca. Y los demás que estaban con él dijeron, pues vamos todos a pescar. Capítulo 21, del 1 al 8. Saldrá por ahí, pero si no, yo lo sigo leyendo. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. «Me voy a pescar», dijo Simón Pedro. «Nos vamos contigo», contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. «Muchachos, ¿tienen algo de comer?», preguntó Jesús. «No», respondieron ellos. Bueno, no a lo mejor hubiera sido un poco de más de mala leche. Toda la noche pescando y no hemos tenido nada. Respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. ¿Os suena todo esto? Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Os imagináis la escena? ¿Qué hubierais hecho vosotros si pensáis que el que está en la orilla es el Señor? ¿No? ¿Qué hubierais hecho? Porque yo no hubiera hecho lo que ha hecho el discípulo amado. Yo no le hubiera dicho a Pedro, es el Señor. Yo hubiera gritado, ¡es el Señor!, para ir todos hasta a verlo. Pero el Evangelio dice que se lo dijo a Pedro. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Esta escena, estos pescadores, les tenía que sonar un montón, porque no es la primera vez que pasaba esto. Esta es la segunda pesca milagrosa. En la primera había pasado lo mismo. Toda la noche yendo a pescar, no habían pescado nada. Cuando ya volvían por la mañana, Jesús les dijo, tirar la red. Y Pedro el bravucón dijo, ya hemos estado tirando y nada, pero porque tú lo dices, la voy a echar. Y pasó lo mismo. Cogieron tantos peces que las redes se rompían. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. ¿Y quién se dio cuenta? Una persona, el discípulo amado. Y es el que reconoció que el que estaba en la orilla era Jesús. Se tiró al agua para ir rápidamente donde Jesús. ¿Por qué habría hecho esto? Y los demás no se tiraron, fueron con la barca con la pesca. ¿Por qué hizo esto Pedro? ¿Qué os parece? Vamos a ponernos en el pellejo de Pedro desde que lo negó 3 veces y fue crucificado
y luego resucitó y vio que había resucitado y se dio cuenta de todo lo que había, ¿qué sentimiento tendría él dentro? Y entonces, ¿qué es lo que pretendía él? Llegar delante del Señor para arreglarse con él, para reconciliarse con él. Pedro tenía mucho que arreglar con Jesús. Lo siguiente que dice de la escena, dice que Jesús tenía un pescadito, estaba allí preparando un poco de fuego y sacaron los peces, hicieron como aposento alto, otro banquete. Y ahí, después de comer los peces y así, es cuando tenemos la escena de que Pedro está con Jesús y se quebranta y Jesús le restaura una vez. 3 veces. ¿Por qué 3 veces? Porque 3 veces le había negado. Pues él restaura totalmente a Pedro. Y es más, una vez restaurado es cuando le dice, a partir de ahora, ¿tú vas a qué? Eso se lo dijo la primera vez. ¿Qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, cuida y lleva a mi rebaño para adelante. Aquí es cuando el Señor pone a Pedro ya con un liderazgo indiscutible. Vale, pasaríamos a las características. ¿Qué podemos ver aquí? Otras 2 características he apuntado yo que podrían ser interesantes para reconocer al discípulo amado. Sabe reconocer dónde está el Señor. Lo sabe. Luego podemos pensar, ¿por qué es que lo sabe? Y siguiente, importante, puede servir de guía para otros, incluso para los líderes, que a veces también lo necesitan. Hoy se ha escapado Andrés, luego lo verá. Pero es verdad, muchas veces pensamos que los pastores o los que nos ponemos aquí, que no necesitamos, pero necesitamos la guía de otros hermanos y la comunión con otros hermanos y aprender de otros hermanos. Y nos vamos a ver la última escena, que está en Juan 21, del 20 al 23, que es lo que vemos aquí, seguido de cuando Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Versículo 20. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba, ¿quién? El discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pero no dice que fue Pedro el que le dijo por señas, preguntaré. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con ese o con él? Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que éste siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ser la preocupación que nos tiene que mover a nosotros? En la respuesta de Jesús. Nuestra única preocupación debería ser ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué voy a hacer yo? Jesús le dice, ¿a ti qué? Él, lo que yo diga, pero ¿y a ti qué? Preocúpate de lo que yo quiero para ti. Y preocúpate hasta la muerte o hasta que Él vuelva. Así que así veríamos
las últimas características que yo he apuntado, que sería que el discípulo amado permanece fiel, ¿hasta cuándo? Hasta que Jesús vuelva, podríamos ponerlo, y que persevera hasta la muerte. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Bien, si podemos ir pasando ahora alguna, sí que me interesaría ver las últimas diapositivas. Más, y la siguiente. Vale, volvemos a la escena. La siguiente. ¿Dónde te gustaría sentarte en el banquete con Jesús? ¿Dónde? Ahora hablamos de dónde. A su lado. A su lado. Ah, mira, alguien matiza, a la derecha, al otro lado no. Bien. Aquí surge el gran dilema. ¿Hay diferencia entre el que está sentado a la derecha y el que está en la otra punta? No hay diferencia. Todos los que estaban ahí eran discípulos que eran llamados por Jesús. ¿Amaba solo a Juan y a los demás no? A todos por igual. Amaba a todos. Los escogió él, incluso a Judas sabiendo lo que iba a hacer. Entonces, en este sentido, la importancia de donde estén sentados cada uno no tiene ninguna importancia. La única importancia es que tú y yo estemos sentados ahí. No importa dónde, que estemos sentados ahí, porque eso significará que tú y yo seremos discípulos que Dios nos ama. Ahora, todos podemos ser, que habrá salido ahí, discípulos que Jesús ama, porque evidentemente Jesús murió por todos y ama a todos de una manera tal que hasta fue capaz de dar su vida por su amigo, ¿no? Que dice también otro texto. Entonces, ¿Jesús ama a todos? Sí. Pero en lo siguiente, la diferencia estaría, dale otra más por favor, en cómo le amemos nosotros a Él. Esto será lo que marca la diferencia. No en que Él amaba más a uno o más a otro, Él amaba a todos. Pero en la manera como yo le ame a Él, estará la diferencia de esta relación de amor mutua. La siguiente pregunta, que es para todos, creo que tiene una respuesta fácil. ¿Quiero ser discípulo de Jesús? Amén. Vale. Vamos a ver la imagen del Chosen. Todos somos discípulos de Jesús y vamos con Él en marcha. Y la siguiente pregunta. ¿Quiero ser como el discípulo amado? Entonces tenemos que hacernos diferentes preguntas y ser conscientes de qué significa ser como el discípulo amado. Vamos a ir pasando. Primera, ¿tengo intimidad con el Señor? ¿Tengo una relación tierna y de confianza con el Señor? ¿Corro a buscar y escuchar al Señor? ¿Permanezco y persevero incluso en los malos momentos? ¿Me ocupo de su familia o de la iglesia y respeto a los líderes? ¿Lo reconozco y obedezco cada día? Y no me contestéis. Esto es lo que a mí me confrontó mucho. Y creo que en esta mañana también a todos nos tiene que confrontar. Pero pasamos otra. Carlos, esto es importante en nuestras vidas, entender esto. Jesús no tiene favoritos, no tiene a quien ama más y a quien ama menos. Jesús te ama, Jesús me ama a mí también. Otra. Si tú eres discípulo de Jesús, eres su discípulo amado. Y una vez que esto lo entendemos, nuestra responsabilidad ahora es cuida tu relación con Él. Amén. Pues que el Señor nos bendiga mucho y recordar que somos los discípulos amados del Señor.